Muy bien, seguimos en este segundo video de la serie de la humillación a la exaltación de Cristo Jesús. La última vez que vimos a Cristo Jesús lo vimos en el huerto de Getsemaní, en el cual se pone de manifiesto las más íntimas fibras de su corazón y sus sentimientos vívidos en cuanto a cómo él estaba viviendo la proximidad a la cruz. Ahora vamos a ver un par de fotos y videos que nos muestran cómo, Jesús fue arrestado y llevado desde el huerto de Getsemaní hacia la casa de Caifás. Fue llevado a Jerusalén cruzando por el valle de Cedrón. Acompáñenme a ver estos videos y estas fotos y luego seguimos. Muy bien, aquí podemos apreciar en la mañana el impacto del sol sobre el muro oriental de la antigua ciudad de Jerusalén. También podemos divisar en la zona baja todo el valle de Cedrón. Aquí tenemos la iglesia de las naciones, donde dicen que está la presunta piedra de la agonía de Jesús. Todo esto también es el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivo. Allí estaría orando Jesús y sus discípulos. Sería arrestado para luego ser trasladado a través del valle de Cedrón hacia Jerusalén. Allí esa puerta que ustedes ven era la puerta que daba directo al templo judío, ¿sí? Esa puerta dorada. Y a la izquierda, esa cúpula dorada es el domo de la roca, donde dicen los musulmanes que desde allí ascendió Mahoma y allí estaría la piedra donde Abraham intentó sacrificar a su hijo. Aquí tenemos unas escaleras, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente donde sería llevado Jesús hacia el sur, hacia la casa del suegro del sumo sacerdote. Oramos al Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos das la posibilidad de conocer un poco más la obra de Cristo en la cruz. Y Señor, sensibiliza nuestros corazones y ayúdanos a amarte más, a adorarte más frente a la realidad de amor del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuamos. Hemos visto recién unas fotos y unos videos que nos muestran cómo Jesús fue trasladado desde el huerto de Getsemaní hacia Jerusalén, pasando por el valle de Cedrón. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Vamos a ver cómo en el capítulo 22 está manifiesto el arresto de Jesús, donde está la negación de Pedro. En el versículo 63 dice, del capítulo 22 de Lucas: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Luego vamos a ver desde el verso 66, Jesús ante el concilio. Dice: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si les digo, no lo van a creer, y también si les pregunto, no me van a responder ni me van a soltar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Luego vamos a ver que Jesús es derivado en el capítulo 23 ante Pilato, trasladado ante el rey Herodes, y en el versículo 13 va a ser sentenciado a muerte para ser expuesto a la crucifixión. Verso 26 del capítulo 23 de Lucas dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus propios hijos. Y vamos a ver cómo Jesucristo fue expuesto a esta infamia, a esta muerte tan cruel, porque les había dado tanto celo a este estamento religioso por lo que Jesús provocaba, generaba en la gente. Jesús tenía una personalidad magnética, atrayente. La gente estaba hasta 3 días sin comer, tan solo para escuchar un sermón del Señor Jesucristo. La gente se agolpaba contra él, que a veces Jesús se tenía que ir a subirse a una barca y alejarse un poco de la orilla para poder dispensar su sermón, sus enseñanzas. Los chicos, los niños se desesperaban por estar
con Jesús. Qué personaje tan especial, qué personaje único. Y entonces, obviamente, esto gestaba y generaba celos en todo el liderazgo religioso de la época. Entonces idearon un plan macabro. Querían simplemente despachar al Señor Jesucristo y lo expusieron a un juicio injusto, lo expusieron a un juicio que quebraba directamente principios de la Mishnah que regulaba estos procesos jurídicos. Por ejemplo, no se podía enjuiciar a nadie con posibilidad de pena de muerte de noche. Tenía que ser de día. Vemos claramente que a Jesús fue todo muy rápido, fue todo muy improvisado hacia la noche. Y si se iba a dictar la sentencia de pena de muerte, se tenía que dictar, si no hasta el otro día recién, para calmar los ánimos y ser un poco más objetivo. A Jesús esa misma noche lo sentenciaron. Ni siquiera sabemos si estaba todo el Sanedrín junto. El Sanedrín era una suerte de Corte Suprema que se encargaba de regular y aplicar la Torá, la ley y la justicia en asuntos religiosos. Tenían que tener un mínimo de 23 personas para generar quórum, hasta un máximo de 71 personas. Ni siquiera sabemos si estaban todos. Todo fue muy rápido, muy desordenado, muy ilegal. Tenían también que realizar este tipo de procesos en un atrio especial del templo. Sin embargo, como el templo estaba cerrado, directamente llevaron a Jesús a la casa del suegro del sumo sacerdote. Y así, quebrando un montón de leyes, llevaron adelante su juicio para despachar, para anular a Cristo Jesús, y querían que Cristo sea crucificado. La crucifixión era la muerte más cruel de la época. La crucifixión era un pensamiento tan horroroso que uno de los pensadores romanos políticos llamado Cicerón, realmente una persona brillante, él llegó a decir de que la palabra cruz o crucifixión debería estar lejos de los labios de un romano, o siquiera del pensamiento, porque era algo que no... era algo muy horrible siquiera para pensarlo, y ningún soldado romano, ningún ciudadano romano iba a ser expuesto a este tipo de muertes. Entonces, este método de ejecución surge con los persas. Ya Darío el Grande se encargó de ejecutar a 3.000 oponentes políticos allá por el año 500 antes de Cristo. Luego, más adelante, Alejandro el Grande iba a ejecutar a unas 2.000 personas allá por el año 300 antes de Cristo. Los mismos romanos, que ellos se encargaron de perfeccionar el arte de asesinar mediante este método, ellos en una ocasión crucificaron a 6.000 personas después de vencer a Espartaco. Hicieron un camino de cruces, de crucificados desde Capua hasta Roma. 200 kilómetros de cruces que tenían un mensaje muy fuerte hacia la sociedad. Tenían un mensaje de intimidación. Nadie se debiera meter con el Estado. Nadie se debiera meter con el imperio. Esto es lo que le espera a cualquier persona que se meta con el imperio. Por eso que las crucifixiones tenían lugar en caminos de entradas y salidas de pueblos, para que todo el mundo vea lo que pasa cuando se enfrenta la gente con el César, en este caso con el imperio. Entonces vemos que la crucifixión es una suerte de sintonía de dolor, donde cada nota cada vez es más aguda, más intensa, y genera un dolor totalmente indescriptible. Se azotaban primero a los ajusticiados con un azote, valga la redundancia, llamado flagelo, forrado en cuero, con 3 tiras de cueros también, atadas en los extremos pedazos de metal, piedra o huesos. El punto es que cuando ellos azotaban, los soldados romanos, se pudiera clavar e incrustar estas puntas en la espalda y luego tirar y rasgar, desangrar. En algunos casos llegaban a veces a perforar o tocar los pulmones o el hígado. Era terrible lo que pasaba un crucificado, el estrés, la fatiga. A Cristo Jesús lo obligaron a llevar, no sé si la cruz entera, pero porque por el estado en que estaba Cristo no pudiera llevar semejante peso, pero por lo menos lo que se llama el patíbulo, el travesaño horizontal, que pesaría unos 50 kilos, fue obligado a llevar aproximadamente por la Vía Dolorosa unos 2 kilómetros llevando semejante peso. Imagínense
con su cuerpo llagado, azotado, con la cruz de espinas, luego de haberle sacado, arrancado ese manto sobre las heridas. Imagínense que Jesús caer con su pecho sobre el suelo, con ese peso encima, dañando más el corazón. Imagínense el contexto, la revolución, mujeres llorando y Cristo Jesús diciéndoles: preocúpense por sus hijos. Él tenía un plan y un propósito específico. Entonces Jesús iba a ser clavado en la cruz con clavos de 20, 30 centímetros que pasarían por el nervio medio, quizás cortando tendones, generando una sensación de calor y dolor tremendo, inutilizando a veces las extremidades, porque lo que se pretendía era sofocar, asfixiar al crucificado para que, aún parándose sobre el dolor, ¿no?, de los clavos, pasando entre medio de sus pies, trataba de respirar, no podía respirar porque se le ponía un sedículo atrás, una madera atrás de la espalda para que no pudiera respirar. Entonces era horrible, indescriptible como moría un crucificado, moría desangrado, el estómago dejaba de funcionar, había problemas, obviamente al ser desangrado, problemas circulatorios, la presión sanguínea iba bajando, empezaban a colapsar los órganos de cada ajusticiado. Imagínense a Cristo Jesús, imagínense a los otros reos, todos insultando, todos moviéndose, todos resistiéndose, obviamente generando esto mucho más dolor. Sin embargo, cuando crucificaron a Cristo Jesús, los soldados les extrañó muchísimo. Oigan, qué fácil fue crucificar a Cristo Jesús. Jesús no opuso ningún tipo de resistencia. Jesús, dice la Biblia, fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca. Tenía en claro el propósito de Dios. Y Cristo Jesús siguió adelante, pasando por todo este trauma especial, entrando este shock especial, con hemorragias, deshidratación, exponiéndose a un shock cardiovascular, a un paro cardiorrespiratorio, difícil para respirar. Y mientras más presión había sobre Cristo Jesús, yo me imagino que mientras más presión había sobre su corazón, más amor salía. Una de las pocas frases que dijo Jesús en la cruz es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puede alguien, en medio de un cuadro de sufrimiento, al borde de la resistencia emocional, amar a sus enemigos? Este es Cristo Jesús, amando a esos enemigos y amándonos a nosotros, sus enemigos, por dar la espalda y ser rebeldes a Dios. Entonces llega un punto tal donde sus pulmones dejaron de oxigenarse, su frecuencia cardíaca empezó a menguar, a disminuir, se acercaba el final. La muerte iba a dar su último golpe, la muerte deseaba morder a su víctima. Y Cristo Jesús levanta los ojos al cielo y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un grito desgarrador que partió la historia en dos. La semilla cayó al suelo. Y Cristo Jesús entregó voluntariamente su vida por ti y por mí. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 54, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué impacto habrá tenido Cristo Jesús? ¿Qué impacto tuvo en nuestra sociedad? Que hoy vivimos un año 2020 contando antes de Cristo y después de Cristo. Todo el mundo rechazó a Cristo. ¿Lo vas a rechazar tú? Miren, en Judea lo rechazaron, en Galilea lo expulsaron, en Gadara le pidieron que salga de su distrito, en Samaria le negaron albergue, la tierra en general no le recibió. Pero Cristo Jesús sigue tocando tu puerta y pidiéndote que le abras el corazón y quiere entrar a tu corazón con una actitud de arrepentimiento. ¿Cuánto nos cuesta arrepentirnos? ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestros pecados? ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestra miseria? ¿Cuánto nos cuesta reconocer que hemos ofendido a Dios? Y el Evangelio demanda justamente eso. Demanda a veces tristeza, porque la Biblia dice: la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento. Entonces a veces debiéramos sentirnos un poco más tristes por el pecado. Cuánto pecamos, cuánto fallamos a Dios, debiéramos sentirnos
realmente mal y culpables por eso, porque simplemente lo somos. Somos culpables delante de Dios, y Cristo Jesús vino a ocupar tu lugar, mi lugar, para darnos vida y darnos salvación. Pero quisiera en este momento ir a ese monte Calvario. Quisiera mirar la cruz, quisiera mirar los ojos de Jesús, quisiera contemplar su rostro, quisiera interpretar el significado profundo de la cruz. Vamos a mirar un par de videos que nos explican un poco lo que es y lo que fue la cruz de Cristo y lo que fue más bien el monte Calvario, algunas fotos por lo cual Jesús pasó por la vía dolorosa, por ejemplo. Vamos a ver distintas fotos y videos que nos van a ilustrar un poco este cuadro, y luego culminamos con este sermón. En este monte, esta área hubiese sido la preferible o la más aceptable para los judíos, y hubiese sido aceptable para los romanos. People ask, well, can I guarantee exactly where Jesus was crucified? Si ustedes me preguntan, o cuando la gente me pregunta si estamos seguros que aquí fue, yo diría, no podemos estar totalmente seguros. We think it would have been down near the highway. Pensamos que hubiese sido un poquito más abajo y más cerca del camino. But what's more important is what the crucifixion means to you in your own heart. Pero lo más importante es lo que la crucifixión significa para cada uno de nosotros en nuestro corazón. Amén. 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 Okay. Muy bien, aquí consideramos una de las puertas norte. Por esta puerta se salía hacia Damasco, quizás por aquí sacaron a Cristo Jesús camino al Calvario. Aquí tenemos una tumba antigua del siglo I, un jardín encontrado allá por el año 1867, donde posiblemente pudiera ser la tumba de Cristo, no se está seguro. Este es un piletón como resultado de un viñedo, porque en ese jardín se trabajaba con las viñas para hacer vino. Aquí tenemos ruinas de la antigua Torre Antonia, donde estaban los soldados del templo, quienes fueron a arrestar a Cristo Jesús al huerto de Getsemaní. Y aquí tenemos, por último, el camino de la vía dolorosa, donde Cristo Jesús trasladó casi unos 2 kilómetros ese pedazo de madera hacia el Calvario. Increíble, ¿verdad? Considerar el monte Calvario, considerar el lugar donde la cruz de Cristo fue depositada, es algo que estremece. No sabemos si fue exactamente ese lugar que vimos, el monte Calvario. Sí sabemos que posiblemente fue en la salida norte por la puerta de Damasco, hacia Damasco de Jerusalén. Pero más allá del lugar específico, sabemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados en un monte, en el monte llamado de la Calavera. La Biblia habla en el capítulo 23 de Lucas, verso 50, dice: y había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí tenemos a Cristo Jesús. Aquí hemos visto también la posible tumba, por lo menos lo que vimos es una tumba del siglo I, característica. Entonces
Ahí tenemos a Cristo Jesús puesto en un lugar, en la hendidura de una peña donde nadie más había sido puesto. Y queda algo todavía por venir, queda algo especial, queda la resurrección. Pero quisiera que dimensionáramos un poco la importancia de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en cuanto a que mientras las tinieblas estaban festejando su triunfo, Dios estaba sacando de la aparente derrota la más grande de las victorias. Dios estaba sacando y cosechando la salvación de los pecadores. Dios estaba trayendo a la luz la oportunidad de perdón de los pecados y de la restauración de las relaciones con Dios. Ese es el mensaje de la cruz y nada sucede porque sí. La Biblia dice que justamente esto sucedió por el determinado consejo de Dios y el anticipado conocimiento. Nada se escapa a los planes de Dios. Esto que fue incluso el hecho más injusto de la historia. Dios, porque está por encima de la maldad, Dios de un hecho injusto sacó la mayor justicia. La justicia que luego sería dispensada para nuestra vida, esa vida vivida plena por Cristo Jesús en obediencia, esa justicia nos sería imputada en cuanto a la justificación y disfrutaríamos de ser revestidos de Cristo Jesús y tener una nueva vida, entrar a una nueva dimensión relacional con Dios. Recuerden, porque la Biblia sigue diciendo: sorbida es la muerte en victoria. Y Cristo muriendo obtuvo la mayor victoria. Consumado es, dijo en sus últimas palabras. Y eso fue el grito de triunfo, eso fue el marcado hito histórico al cual podemos aferrarnos, que esa obra ya está completa. Y hoy Dios nos ofrece la salvación si tan solamente le recibimos con todo el corazón. Que podamos reflexionar sobre lo que Cristo Jesús ha hecho a nuestro favor y podamos mirar aquel monte Calvario, podamos mirar aquella cruz y podamos mirar al crucificado como alguien que murió por nuestros pecados, como alguien que nos amó hasta el fin y como alguien que no se bajó de la cruz, siguió adelante, miró el resultado de su sacrificio y quedó satisfecho. Nuestra responsabilidad es reconocer el tamaño de nuestro pecado conforme a la obra de la cruz. Hizo falta semejante obra de salvación, porque nuestro pecado es muy grave. No minimicemos el pecado. El pecado es algo que aborrece y abomina a Dios en total demasía. Por eso Cristo Jesús vino a identificarse con nosotros, muriendo en una cruz para nuestra salvación. Que podamos en esta Semana Santa abrir el corazón de puerta a puerta y permitir que Cristo Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.